Hola, mi nombre es Itlali Cristina Juárez Estrada, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica de Querétaro. En esta ocasión les presentaré el tema de las biotecnologías utilizadas para la remoción y tratamiento de los contaminantes de agua y del suelo aplicadas en la materia de biotecnología ambiental. El objetivo de este video es analizar, comparar y mostrar las principales biotecnologías utilizadas para la remoción de contaminantes en el suelo y el agua. También haré una comparación entre ellas considerando su eficiencia, los contaminantes que se pueden remover, así como sus ventajas y limitaciones. Posteriormente daré a conocer un caso de estudio en donde se utilizó la bioremediación en un derrame de petróleo en el Golfo de México para ver cómo realmente se utilizan estas tecnologías en casos de la vida cotidiana. Y al final del video habrá conclusiones sobre la importancia de las biotecnologías y así como todavía los problemas que siguen existiendo para implementarlas actualmente. Y sin más preámbulo, doy comienzo al video. Espero lo disfruten mucho. Antes de hablar de las diferentes biotecnologías, debemos entender por qué fueron inventadas, así como los diferentes problemas ambientales que éstas buscan resolver. Actualmente, la contaminación del suelo y el agua son uno de los problemas ambientales a nivel global que impactan estos recursos que son bastante importantes, y estos se han visto afectados por las actividades humanas. En el caso del agua, la principal contaminación viene por vertidos industriales, las descargas de aguas residuales sin tratamiento, la agricultura intensiva, así como los residuos sólidos que llegan a los ríos y lagos. Los contaminantes que traen estas aguas son exceso de nutrientes, metales pesados, pesticidas, patógenos, bacterias, así también pueden ser microplásticos. Estos son muy dañinos para el ambiente, así tanto como para la salud humana. En cuanto a contaminación, el suelo no se queda atrás gracias a actividades como la minería, el uso de fertilizantes y pesticidas en la agricultura y, por mencionar otro, el inadecuado manejo de residuos peligrosos. Eso hace que el suelo pierda sus propiedades biológicas, físicas y químicas, afectando por ejemplo, la producción de alimentos. También se disminuye la fertilidad de los suelos, causando otros problemas. El agua y el suelo están estrechamente conectados, por lo que si se afecta a uno, se afecta a otro. Por ejemplo, el agua está contaminada, baja al suelo, entonces el suelo absorbe las propiedades contaminadas del suelo y esto lo deteriora, así como si el suelo está contaminado, el agua se filtra a los mantos acuíferos, entonces esta sale contaminada, por lo que no se puede resolver un problema sin tomar en cuenta el otro. Frente a esta problemática surge lo que es la biotecnología ambiental, la cual utiliza organismos vivos como hongos, plantas, bacterias, algas y otros microorganismos para controlar, prevenir o remediar la contaminación causada por aquellos contaminantes. A diferencia de algunos tratamientos biológicos y químicos, la biotecnología busca ser más natural para disminuir el impacto ambiental de estas remediaciones y así para disminuir costos y ser la mejor solución en estos casos. Dentro de estas tecnologías, una de las que más destaca es la bioremediación, que utiliza organismos vivos o sus derivados para la degradación, transformación o eliminación de contaminantes en el suelo y el agua. Dependiendo del sitio, estos organismos pueden transformar una sustancia tóxica en una menos dañina, favoreciendo la recuperación del ambiente. A lo largo de los años, estas tecnologías han ganado importancia considerablemente, ya que ofrecen una solución más sostenible y menos costosa ante tecnologías utilizadas tradicionalmente, que pueden ser físicas o químicas. Aunque también es importante mencionar que no todas las tecnologías funcionan para todos los casos, se debe tener un buen estudio sobre qué contaminantes se debe tratar y entonces con base a eso se implementa la tecnología que se quiere o la que más funcione en cuanto al caso. Ahora que ya sabemos qué es la biotecnología y su importancia, así como la problemática, vamos a pasar a las principales tecnologías utilizadas para la remediación del suelo y posteriormente pasaremos a las del agua.
primera biotecnología que voy a explicar es la bioestimulación, que es una de las más utilizadas para la recuperación de suelos contaminados. Esta consiste en los microorganismos que ya están ahí en el suelo, estimularlos, y con estos mismos microorganismos en la introducción de externos, pues van a ayudar a la recuperación del mismo suelo. Pero con esta biotecnología surge una pregunta importante: ¿por qué si existen estos microorganismos en el suelo, por qué ellos no limpian por sí solos la contaminación? Bueno, la respuesta es que aunque cuenten con esta capacidad para degradar los contaminantes, muchas veces no cuentan con las condiciones adecuadas para que esto suceda. Por ejemplo, la humedad puede ser inadecuada, así como la falta de nutrientes como fósforo o nitrógeno también afecta a que estos microorganismos no puedan cumplir de manera eficiente esta tarea. Por eso, en la bioestimulación se agregan nutrientes al suelo, así como se controlan las condiciones para el favorecimiento del crecimiento de estas bacterias y microorganismos. De esta manera, los microorganismos aceleran su crecimiento y favorecen la degradación de los contaminantes. Los principales organismos que participan son microorganismos autóctonos, así como bacterias aerobias que están presentes naturalmente en el suelo. Esta tecnología se utiliza para remover hidrocarburos derivados del petróleo como la gasolina y el diésel, pesticidas, así como compuestos orgánicos biodegradables. Una de sus ventajas es que no introduce organismos externos, lo cual conserva la microbiota natural del suelo, y también que es económicamente accesible, así como mantiene el ecosistema natural del suelo. Sin embargo, también tiene algunas limitaciones, como si se agrega demasiado nutrientes al suelo, puede haber una sobrepoblación, lo cual termina afectando esto, o también que depende mucho de la capacidad de los microorganismos para degradar los contaminantes. Un ejemplo de aplicación es la recuperación de suelos agrícolas por derrames de hidrocarburos, donde el aporte controlado de nutrientes ha permitido la aceleración de biodegradación del suelo sin necesidad de excavación. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estos microorganismos no son capaces de la degradación del contaminante? Bueno, existe otra tecnología que se llama bioaumentación, que les explicaré a continuación. La bioaumentación consiste en agregar microorganismos previamente seleccionados para la degradación de un contaminante en específico. A diferencia de la tecnología anterior, estos sí son introducidos y no son del sitio. Su principio es relativamente sencillo, ya que primero se identifica el contaminante que está presente en el suelo. Con base en esto se seleccionan cepas de bacterias, hongos o lo que sea más adecuado para tratar este contaminante y volverlos de tóxico a menos tóxico. Se introducen estas bacterias u hongos, y con esto los hongos transforman en carbono principal fuente de alimento, lo cual favorece la remediación del suelo. Los organismos que principalmente se utilizan son bacterias degradadoras especializadas, o en algunos casos son hongos que tienen alta capacidad de degradación. Los contaminantes que esta tecnología busca principalmente eliminar son hidrocarburos policíclicos aromáticos, también son algunos solventes clorados y contaminantes persistentes, los cuales permanecen mucho tiempo en el suelo. Una de las principales ventajas de la bioaumentación es la eficiencia frente a los contaminantes difíciles de degradar, permitiendo reducir considerable el tiempo de recuperar un sitio contaminado. Sin embargo, también presenta algunas limitaciones importantes, ya que estos organismos introducidos deben adaptarse al pH, humedad y nutrientes que tiene el suelo. Sin embargo, si estos no se logran adaptar, las cepas pueden llegar a morirse o incluso no completarse la degradación de estos contaminantes. Un ejemplo puede ser la contaminación de un suelo industrial contaminado por solventes químicos, la cual la introducción de estos microorganismos ayuda a la aceleración de degradación del contaminante. Desde mi punto de vista, es una de las tecnologías más interesantes, pero también es importante que para el uso de esta tecnología se tenga un buen estudio sobre qué contaminantes se va a tratar,
así como las bacterias utilizadas para el tratamiento. Ahora les hablaré de una técnica en donde también se utilizan microorganismos, sin embargo lo importante no son los nutrientes que se le agregan y tampoco los organismos seleccionados, sino el oxígeno. Esta técnica se llama bioventeo. El bioventeo consiste en inyectar aire al suelo contaminado, suministrando oxígeno a los microorganismos aerobios, favoreciendo su metabolismo, acelerando la biodegradación del contaminante. Así como se escucha, consiste en agregar mediante tuberías o pozos aire en donde no está el suelo saturado y todavía existen huecos donde no hay agua. Y esto hace que las bacterias aerobias utilicen el oxígeno para acelerar su metabolismo, transformando el carbono en contaminantes menos dañinos como es el dióxido de carbono. Los organismos que participan son las bacterias aerobias, porque ellas son las que aprovechan el oxígeno, y los principales contaminantes que atacan son los hidrocarburos provenientes del petróleo, así como compuestos volátiles como es el diésel o fugas de gasolina. Una de sus ventajas es que es una tecnología que se puede utilizar in situ, o sea que no se necesita de excavar o algún procedimiento extra para que esta funcione, así como que tiene un bajo costo de operación. Así como tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones, ya que esta solamente funciona en suelos con alta porosidad. En suelos arcillosos, por ejemplo, esta no funcionaría, ya que necesita el paso constante del aire, así como en un suelo con alta humedad tampoco funciona, ya que el agua impide el paso correcto del aire. Un ejemplo del bioventeo es la remediación de una estación de servicio, ya que se trabaja con hidrocarburos y no es necesario retirar una gran parte del suelo. Hasta ahorita hemos trabajado con tecnologías que se utilizan in situ, en donde no es necesario mover el suelo y las bacterias trabajan en el lugar. Sin embargo, la siguiente técnica es ex situ, ya que se necesita tomar una parte del suelo para poder trabajar con ella. Y esta se llama land farming. El land farming, o cultivo de suelo en español, es una técnica que consiste en tomar un pedazo del suelo, extenderlo en varias capas e irlas moviendo para que éstas vayan agarrando oxígeno y favorezca el crecimiento microbiano. Se basa principalmente en crear las condiciones adecuadas para el favorecimiento de las bacterias, hongos y microorganismos, así como se controla el pH, la humedad y todas estas condiciones para que tengan un adecuado crecimiento. Los organismos que se utilizan son bacterias y hongos del suelo, que utilizan la materia orgánica contaminante como principal fuente de energía. El land farming se utiliza para tratar hidrocarburos derivados del petróleo, lodos aceitosos o compuestos orgánicos contaminados, así que es ampliamente utilizada en la industria petrolera. Una de sus ventajas es que tiene un bajo costo de operación, así como es una técnica relativamente sencilla, y es importante mencionar que se puede tratar una gran cantidad de suelo utilizando un proceso biológico. Pero sus desventajas serían que necesita grandes extensiones de terreno, así que en las zonas urbanas o espacios reducidos no es viable esta tecnología, así como que puede tardar mucho tiempo para que el proceso se complete. Un ejemplo de aplicación de land farming sería el tratamiento de lodos aceitosos en una refinería. Una observación importante es que, a diferencia de las tecnologías anteriores, el land farming toma una sección del suelo y busca trasladarlas a un lugar donde tenga las condiciones adecuadas. Como vimos anteriormente, el land farming se utiliza en grandes extensiones de suelo. Sin embargo, cuando necesitamos un mayor control sobre el tratamiento, se utiliza una tecnología llamada biopilas. Lo que se hace en este tratamiento es que se toman secciones
y se dividen en pilas o montículos, las cuales estas se van a controlar especialmente. Si es necesario agregarle nutrientes, se le van a agregar. Es necesario controlar temperatura y humedad, esto se va a hacer y para tener mayor control sobre las condiciones que tenga el suelo contaminado en ese momento. Esto permite que los microorganismos trabajen en un ambiente más estable y eficiente. Los principales organismos que participan son microorganismos aerobios, principalmente bacterias que ayudan a la degradación de contaminantes derivados del petróleo, como son los hidrocarburos. Una de sus principales ventajas es principalmente el control que se tiene sobre estas pilas, lo cual permite tener las condiciones adecuadas para cada microorganismo y si no se tienen, pues buscar la solución para que éstas estén adecuadas. O sea, justamente es el control. Sin embargo, esta tecnología necesita de construcciones e infraestructuras, así como equipo para mantener estas condiciones adecuadas para los microorganismos, lo cual esto se traduce en un mayor costo, a diferencia de las tecnologías mencionadas anteriormente. Esta tecnología suele ser utilizada normalmente o más comúnmente en instalaciones petroleras, las cuales se necesita remediar el suelo por los derrames de hidrocarburos que existen ahí. Hasta este momento hemos visto nada más tecnologías que dependen de las actividades de microorganismos. Ahora les mostraré otra tecnología diferente que utiliza a las plantas como principal fuente de degradación. Esta técnica se llama fitorremediación. La fitorremediación es una técnica que se utiliza para remover, inmovilizar, transformar o degradar los contaminantes del suelo y así como del agua. Se basa en que algunas plantas o vegetales interactúan con estos contaminantes, absorbiendo mediante sus hojas o sus raíces, estos transformándolos mediante el metabolismo en sustancias menos tóxicas o incluso manteniéndolos en la misma planta. Las especies utilizadas realmente son muy variadas porque dependen realmente del contaminante. Por ejemplo, hay algunas que tienen una alta capacidad para absorber metales pesados. Sin embargo, hay otras que se especializan más en la remoción de contaminantes en el agua. La fitorremediación puede utilizarse para tratar contaminantes como son los hidrocarburos, los pesticidas, así como metales pesados como el cadmio, arsénico, plomo, entre otros. Entre sus ventajas es que es de un bajo costo, también tiene un bajo impacto ambiental, así como tiene un gran valor en cuanto a paisaje. También disminuye la erosión del suelo y aporta al ecosistema vaya creciendo. Pero a pesar de todo esto tiene una pequeña desventaja y es que es muy tardada ya que depende del crecimiento de la planta y de que ésta se adapte a las condiciones. Un ejemplo de esto pueden ser los girasoles plantados en suelos donde hay contaminación por radiación. Estos crecen y la absorben. Y con esta última tecnología concluimos el apartado de biotecnologías aplicadas al suelo. Ahora damos paso a las biotecnologías utilizadas para el tratamiento de agua. Esta sección la abrimos con uno de los tratamientos más utilizados en el mundo, que son los lodos activados. Los lodos activados son un proceso biológico que utiliza microorganismos para degradar materia orgánica y otros contaminantes para así tratar las aguas residuales. Su principal funcionamiento consiste en mezclar aguas residuales con una cantidad adecuada de microorganismos. Estos se meten en un tanque, se proporciona oxígeno mediante tanques de aireación, haciendo que la materia orgánica se convierta en el alimento de estos microorganismos. Mientras los microorganismos están consumiendo los contaminantes, se forman pequeños flóculos, los cuales posteriormente se sedimentan en un tanque. También se forman lodos, los cuales se van a recircular y los que sean un exceso de estos se van a desechar. Los microorganismos que están presentes en este tratamiento son bacterias aerobias, así como protozoarios que ayudan a mejorar la calidad del agua y estabilizan el proceso.
Los contaminantes que se buscan eliminar con esta tecnología son la materia orgánica, sólidos suspendidos y algunos nutrientes que son responsables de la eutrofización en ríos y lagos. Una de sus ventajas es que es altamente eficiente en la remoción de los contaminantes anteriormente mencionados. Sin embargo, como es un proceso que requiere energía, oxígeno, inyección de oxígeno, pues los costos aumentan, así como que se necesita gente especializada para el manejo de pues estos tanques y de este proceso. Un ejemplo muy presente son las plantas de tratamiento municipales. Estas utilizan los lodos activados para su proceso de saneación del agua. Bueno, ¿y qué pasa si no quiero depender de todo el sistema de aireación y el equipo mecánico? Pues hay una solución diferente, una tecnología diferente para tus necesidades, que esta se llama los humedales construidos. Los humedales construidos es un sistema diseñado por el ser humano para imitar los humedales naturales que utilizan los microorganismos y las plantas para la limpieza y eliminación de contaminantes. El proceso consiste en que agua residual vaya pasando por un filtro, principalmente puede ser arena, grava u otro material absorbente, en donde también haya plantas creciendo. El agua va a ir pasando y conforme vaya pasando las plantas y la arena va a ir reteniendo los contaminantes presentes en esta. Conforme más vaya avanzando, más contaminantes va a ir absorbiendo. Los humedales construidos permiten remover contaminantes como es la materia orgánica, nutrientes como son el fósforo, también remueve metales pesados, sólidos suspendidos y esto hace que vaya mejorando la calidad del agua. Sus ventajas es que es de un bajo costo y también que usa poca energía, así como es un proceso que se intenta imitar la naturaleza lo más posible. Sin embargo, necesita una extensión de terreno amplia y de superficie para que vaya corriendo el agua. Entonces eso podría significar una desventaja, así como que si tiene el agua alta carga de contaminantes, su eficiencia se reduce. Un ejemplo de esta tecnología es en comunidades rurales donde se utilizan estos humedales construidos para la limpieza de su agua. Después de conocer los humedales construidos, analizaremos otra tecnología que utiliza la acción de los microorganismos para la degradación de los compuestos, pero de una manera diferente. En este caso, los microorganismos no están suspendidos en el agua o están asociados a las raíces de las plantas, sino más bien están adheridos a unas biopelículas y esta tecnología se llama biofiltros. Los biofiltros son sistemas de tratamiento biológico de aguas residuales en donde estos van pasando por una pared filtrante, ya sea grava o carbón activado, entre otros. Estos al pasar se van adheriendo a las paredes, los contaminantes haciendo que el agua se vaya filtrando. En las paredes de los biofiltros existen microorganismos que utilizan la materia orgánica que se va quedando para transformarla en sus alimentos y estos transformarlos en compuestos que son más simples. Los principales organismos encontrados en los biofiltros son las bacterias aerobias, protozoarios y algunos hongos. Los biofiltros son muy eficaces para eliminar la materia orgánica, sólidos suspendidos y compuestos nitrogenados como el amonio, esto para mejorar la calidad del agua. Sus ventajas es que utiliza menos espacio relativamente a comparación de otras tecnologías, produce menos lodos, pero también una de sus desventajas es que las paredes se pueden saturar de estos lodos, precisamente obstruyendo la capacidad del filtro. Un ejemplo de aplicación de esta tecnología son las plantas de tratamiento domésticas o industriales en donde se requiere un bajo costo de operación y así de una tecnología compacta. Hasta ahorita hemos visto tecnologías que utilizan microorganismos aerobios. Ahora pasaremos con la siguiente tecnología que se llama digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso que se ha utilizado para el tratamiento de aguas residuales con alta carga orgánica.
y de diversos residuos biodegradables. A diferencia de las anteriores tecnologías, la digestión anaerobia ocurre en ausencia del oxígeno. Esto significa que los microorganismos presentes encargados de la degradación no necesitan del aire para realizar su metabolismo. El principio del funcionamiento se basa en agregar agua residual o materia orgánica dentro de un tanque sellado que se conoce como biodigestor. En este, los microorganismos se van a encargar de descomponer la materia que se encuentre. Durante este proceso, las moléculas orgánicas complejas se transforman en compuestos más sencillos como metano y esto después se transforma en algo llamado biogás. En este proceso participan varios grupos de microorganismos anaerobios como las bacterias hidrolíticas, metanogénicas y acidogénicas. Todas estas responsables de producir metano que caracteriza el biogás. Una de sus ventajas es que reduce la contaminación y es que es fuente de una energía renovable, ya que el biogás se puede utilizar para generar energía e incluso también puede utilizarse como combustible, disminuyendo el uso de los combustibles fósiles. Aunque una de sus limitaciones es que los microorganismos son muy sensibles a cambios de pH o temperatura, así como el proceso puede ser muy lento a comparación de otras tecnologías. Al igual que con otras tecnologías, se debe de conocer bien el contaminante que se quiere tratar para saber si las bacterias y microorganismos anaerobios van a poder funcionarnos en este caso, o es mejor utilizar otro sistema que utilice de bacterias aerobias. La siguiente tecnología es el bioreactor de membrana, o por sus siglas en inglés, MBR, que significa Membrane Bioreactor. Actualmente es una de las tecnologías más avanzadas para el tratamiento de aguas residuales debido a la alta calidad de agua que puede producir. El bioreactor de membrana consiste en combinar un tratamiento biológico convencional con un filtro de membranas. En la primera etapa, los microorganismos se encargan de degradar la materia orgánica, algo muy similar a lo que pasa en los lodos. Posteriormente, en vez de utilizar un sedimentador para separar los microorganismos de las aguas tratadas, se utilizarán unas membranas con poros que son muy pequeñitos. Estas membranas van a servir como barreras para retener ahí los sólidos suspendidos y algunos microorganismos patógenos, permitiendo así el paso del agua nada más. Los microorganismos involucrados en este proceso son las bacterias aerobias y otros microorganismos encontrados en los lodos biológicos. Estos son encargados de degradar la materia orgánica antes de que el agua pase por las membranas. Esta tecnología permite eliminar sólidos suspendidos, materia orgánica, virus, bacterias y microorganismos patógenos, dando una excelente calidad del agua. Esta puede ser utilizada en riegos, procesos industriales, servicios sanitarios, siempre y cuando cumplan con lo requerido por la norma. Una de sus ventajas es la excelente calidad de agua que ésta produce, así como que requiere un espacio pequeño para que ésta pueda funcionar. Sin embargo, al utilizar membranas, pues requiere un alto costo de operación y requiere tratamientos, así como equipo especializado para controlar este proceso. En mi opinión, esta es una de las tecnologías que ofrece mejor alternativa para el futuro a pesar de su alto costo de inversión, ya que pues realmente vale la pena la calidad con la que sale el agua. La última biotecnología que hablaremos en este video es del tratamiento mediante microalgas. Las microalgas son organismos pequeñitos capaces de hacer fotosíntesis, las cuales utilizan la energía del sol para crecer. Estas se alimentan del dióxido de carbono presente en el agua, así como de otros nutrientes. El tratamiento consiste en cultivar microalgas en tanques abiertos o en fotobioreactores. Estas microalgas van a crecer y se van a alimentar de los nutrientes presentes en el agua, como el nitrógeno, fósforo e incluso algunos metales pesados. Esto va a hacer que contaminantes disminuya, así mejorando la calidad del agua. Los organismos utilizados son diferentes tipos de microalgas. Algunos de los más utilizados son la clorela y la espirulina, las cuales son de rápido crecimiento, así como tienen
alta capacidad de remoción de contaminantes. Nuevamente, como en la fitorremediación, este consiste en un proceso más natural, lo cual es amigable con el ambiente, y esa es una de las ventajas que presenta pues esta tecnología. Otra de sus ventajas es que la biomasa producida de este proceso puede utilizarse como fertilizantes, alimento para animales, para producir biocombustibles, entre otras cosas. Pero precisamente como estamos hablando de microalgas, pues una de sus desventajas es que pues necesitan de la luz adecuada, así como que se controle la temperatura del agua y otros factores para que éstas se mantengan vivas, así como la selección de algas puede tener un costo extra de implementación. Un ejemplo de aplicación de esta tecnología son más que nada proyectos de investigación, así como plantas de tratamiento piloto. O sea, realmente es una tecnología que necesita más estudio hasta el momento. Y con esta última tecnología damos cierre a la sección de biotecnologías utilizadas para la remoción de contaminantes en el suelo y el agua. Como pudimos ver, existen ventajas y desventajas de cada tecnología, así como no existe solamente una que se utilice para todos los contaminantes o todos los tratamientos que se necesitan implementar, por lo que es importante saber qué se quiere tratar y qué estamos en el sitio que estamos trabajando. Para comprender mejor estas diferencias, les haré una comparación entre todas estas tecnologías mencionadas, tomando en cuenta los costos, así como los contaminantes que se pueden quitar, entre otros aspectos. Entonces, vamos. Ahora pasaremos a un caso de estudio en donde se implementaron una de estas biotecnologías para tratar un problema ambiental real. El caso corresponde al derrame de petróleo de Deepwater Horizon ocurrido en abril del 2010 en el Golfo de México. Este accidente es considerado uno de los mayores desastres ambientales relacionados con la industria petrolera. La explosión hizo que varios barriles de petróleo cayeran al mar, causando un ecocidio marino, afectando los arrecifes, los corales, así como la fauna marina. En búsqueda de una solución para remediar este problema, se buscaron varias alternativas y la que más destacó fue la implementación de la biotecnología de la bioremediación. Esta tecnología consistió en favorecer el crecimiento de los microorganismos nativos presentes, ya que estos podían degradar el hidrocarburo sin necesidad de introducir microorganismos externos al mar, nada más considerando que las condiciones del agua y del lugar fueran aptas para el mejor desarrollo de estos. Esto se logró mediante el aporte de nutrientes como fósforo y nitrógeno en los lugares donde se consideraba adecuado. Gracias a esto, los microorganismos aceleraron su actividad metabólica, acelerando la descomposición y degradación de los hidrocarburos presentes. Aunque la recuperación del ecosistema tomó varios años y acciones complementarias, la bioremediación tomó un papel súper importante en este caso, ya que ayudó a disminuir la persistencia del petróleo en varias áreas afectadas. En este caso se puede observar la importancia de seleccionar la biotecnología adecuada para el sitio y el contaminante que se puede tratar. Sin embargo, es importante mencionar que en algunos casos, debido a la magnitud de la contaminación y la problemática, es necesario implementar tecnologías adicionales a estas. Para finalizar con este video, me gustaría compartir 5 conclusiones que obtuvimos a lo largo de todo lo visto sobre las biotecnologías. La primera es que las biotecnologías actualmente son una de las herramientas más importantes para tratar los problemas actuales, ya que ofrecen, a diferencia de los tratamientos físicos o químicos, una alternativa más natural, permitiendo reducir el impacto ambiental de manera más sostenible. La segunda es que no existe una biotecnología que se pueda utilizar en todos los casos, sino que se debe de hacer un análisis previo para saber el sitio y el tipo de contaminantes que se está tratando de remover, para eso aplicar la biotecnología adecuada hacia el caso de estudio.
La tercera es que dependiendo del caso es mejor realizar una inversión alta inicial porque estas son las tecnologías que más efectivas resultan a la hora de remover los contaminantes. La cuarta es que México necesita más apoyo en este ámbito de las biotecnologías, ya que se necesita más estudio sobre algunas y también se necesita mejor desarrollo sobre otras. Entonces se necesita apoyo tanto como para la inversión y para las investigaciones. Y por último, a pesar de la efectividad de las biotecnologías, es importante considerar nada más esto como una herramienta y no realmente como la solución a los problemas, ya que anterior a esto podemos solucionarlo con herramientas de prevención así como desarrollo sostenible. Y con esto finalizamos el video. Espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.